Patricia Bullrich hablando sobre la catástrofe que causó el clima en Bahía Blanca. Destrozos, personas desaparecidas, fallecidos, así que máxima solidaridad con todos los bahienses. Momento total crítico en el que todas las fuerzas políticas decidieron de unirse finalmente para combatir y poder darle asistencia a los miles y miles de ciudadanos que sufrieron las consecuencias del terrible temporal que azotó en Bahía Blanca. De nuevo lo repito, máxima solidaridad con Bahía Blanca y esperemos de que más tarde que temprano esta pueda mejorar. Es simplemente mirar las imágenes y que cause dolor de ver cómo una ciudad tan bonita terminó totalmente destruida. Porque sí, Bahía Blanca quedó totalmente destrozada por el temporal y supongo que llevará bastante tiempo volver a reconstruir todo lo que se llevó el clima. Me imagino el simple hecho de la gente que vivía ahí, el perder todo, el perder la casa, el que familiares tuyos desaparezcan, no sabes si están vivos, si están en un centro de evacuación. Terrible, terrible totalmente. Te dejo con la palabra de la ministra Bullrich con Luis Majul analizando todo esto y de nuevo no me voy a cansar de decirlo. Un abrazo a todos los bahienses. Te dejo con el video y nos vemos en la próxima. Las pérdidas de cada ciudadano, la vida de los ciudadanos en sus casas, las casas destruidas, los autos apilados, la corriente destruyó autos. El sábado nosotros vimos, el viernes a la noche vimos todos los autos apilados, destruidos. Bueno, la gente que se la llevó la corriente directamente. Y luego los fenómenos de escurrimiento, ¿no es cierto? Es decir, zonas que se escurrieron más rápido. Al día siguiente parecía otra Bahía Blanca, amaneció con sol. Y zonas que se escurrieron y que quedó todo el barro, toda la destrucción. Y zonas como Cerri o como Ingeniero White que quedaron anegadas, en muy malas condiciones. Este caso de esta camioneta es la camioneta del señor que intentó salvar a las chiquitas, ¿no? Sí, las chiquitas estaban en un auto en la ruta 3 y el chofer de Andriani, que lamentablemente había aparecido su cuerpo, intentó darles un auto más alto, más elevado. El auto fue siendo arrastrado y arrastrado y arrastrado. Fue en el mismo momento en que él intentó hacerlo, ¿no? De repente... Sí, bueno, se subieron y como el agua subía, una de las nenas la subieron al techo, la otra al capó con la mamá. Ayer Prefectura entró a la camioneta. En la camioneta lamentablemente no hay, es decir, bajaron los dos buzos que se ven bajando, entró a la camioneta y en la camioneta no se encontró nada más que una campera, digamos, algunos objetos y nada más, lamentablemente, y hoy se encontró el cuerpo del chofer de Andriani que intentó ayudar, pero la corriente arrastró. ¿Cerca de la camioneta lo encontraron? A 200 metros, a 200 metros, sí. ¿Se sabe algo de las chiquitas? No, todavía no. No, la verdad que no se sabe nada. Está dentro del número de desaparecidos que hoy hay en Bahía Blanca, de personas que no se han reportado. Esperemos que muchas no lo hayan hecho porque se quedaron sin posibilidades de comunicación y después cuando uno ve las rutas rotas con autos adentro, los autos abajo del agua, el barro y bueno, evidentemente preveíamos que las primeras cifras de fallecidos iba a ser mucho más elevada, ¿no? En este momento hay 16 fallecidos, recordamos, sí. 128 pedidos por desapariciones. Sí. Y bueno, y se esperan, por esta, ¿no? Sí, hay 100 desaparecidos, 128, sí. Más de 128 llamados, 13 centros evacuados, ¿no? Que algunos están funcionando muy bien, ¿no? Sí, los centros evacuados, digamos, han funcionado muy bien. Hay como 1.200 personas en esos bueno, para en esos darles, 12, por ejemplo, un número, la Brigada USAR de la Policía Federal Argentina, que es un cuerpo muy especializado junto a Prefectura,
en Ingeniero White hoy hicieron 1.453 rescates, sacando a la gente, porque si bien se abrió la ruta y el agua comenzó a salir, las casas, empezó a salir el barro y las casas estaban totalmente anegadas, más todas las que hizo la policía de la provincia de Buenos Aires en la zona de Cerri, que fueron más de 900, es decir que gente que se sacó en anfibios, en botes, a babucha, de distinta manera, y realmente nosotros vimos toda esa situación, y bueno, sobre todo uno tiene que tratar de ordenar los recursos, difícil, ordenar los recursos que llegan. Tan rápido. Bueno, no sé, tan imprevisto, ¿no? Un poco se podía prever porque había alertas meteorológicas, no fueron... Sí, pero Bahía Blanca siempre, desde que sucedió, no le daba mucha importancia a las alertas meteorológicas, y desde que sucedió en el 2023, el 16 de diciembre, sí, esa cola de tornado, sí, que mató muchas personas en la cancha, claro, en la cancha de básquet de la familia de Ginóbili. Sí, una tragedia que yo estuve ahí con el presidente y con Petri también. En ese momento, digamos, a partir de ahí, los bahienses comenzaron a darle importancia a las alertas. El tema es que llovió todo tan rápido que había alerta naranja, y cuando se pasó a roja ya no había tiempo. La lluvia, sí, ya no había tiempo. Y ahora, bueno, ministra, estamos trabajando un sistema que va a ser muy importante, que es para que en todos los teléfonos salte la alerta y como los tornados de Miami. Claro, y le dé instrucciones a la gente qué tiene que hacer. Lo que pasa es que también... Una alerta con instrucción, haga tal y tal. Sí, salga de su casa, váyase, se esperan... Hay que ver cómo responde la gente, pero bueno, es inminente poder tener un sistema de este tipo para poder tener alertas. En este caso, se pasó a la alerta roja un poco más tarde. De lo que se debía haber pasado. Sí, yo creo que hay algo ahí en Bahía Blanca respecto a la profundidad donde está la ciudad, que está como en un pozo, que hace, y además los aires entre el mar y el continente, que hace que sea más difícil captarla. Estábamos hablando con Petri que bueno, que se va a estudiar un poco esa fenomenología, ¿no? Ministra, usted estuvo en el terreno. Sí. Nosotros tenemos referencias superficiales, porque lo vemos de acá. Puedes hablar. Mucha angustia. Sí, es decir, a ver, nosotros tenemos que tratar de estar fuertes, porque tenemos que coordinar muchas cosas, mucha gente. Nosotros tenemos 100 familias de las fuerzas federales que perdieron todo, y que los agentes están en la calle trabajando, sabiendo que en sus casas no les quedó nada, y sin embargo salieron a ayudar a otros, a sus vecinos, por su responsabilidad como fuerzas, y también nos tenemos que ocupar de eso, y de todos los ciudadanos. Así que conjuntamente con la provincia, conjuntamente con la municipalidad, conjuntamente con los ciudadanos que también están trabajando, tenemos que mantener, digamos, la cabeza, estar fuertes, y porque hay que trabajar la operación de rescate, la operación de limpieza, el cuidado de la infraestructura que está destruido. Entonces, si un auto va por un lugar que no puede ir, se puede caer. La salud de la gente. Claro. Ayer llegó un hospital porque los hospitales colapsaron. Esas imágenes, las chiquititas que las sacaban de neonatología, bueno, pero yo esas imágenes las sentí como imágenes de vida, ¿no? Que a pesar de todo las salvaban. Estamos viendo ahora imágenes, estas son imágenes de salvataje. Ahora vamos a ver unas imágenes en directo. Ahora mira,
Eso en vivo, pero eso es lo que quería preguntarle, Patricia. Está por un lado el centro de la ciudad, ¿no? Que ahí fue un desastre total. Y después están las zonas de Gerri y de Ingeniero White. De Cerri y de Ingeniero White, que no sé si son las zonas que nos dicen a nosotros que como hay muchos asentamientos y falta de infraestructura, están sufriendo más ahora y todavía siguen sufriendo el desastre que está haciendo el temporal. Sí, porque, a ver, el centro de la ciudad fue un desastre, pero el drenaje fue a la mañana siguiente, ya quedaban pocas calles con agua y ya el sábado se veían todas las familias tratando de abrir sus casas, claro, de sacar los muebles. Cerri y, por ejemplo, Ingeniero White no había pasado nada, tenía luz todo hasta las 9:30 de la noche del viernes, y a las 9:30, en 20 minutos, todas las casas se taparon porque bajó una ola, claro, de agua del desborde del arroyo. Y no se podía drenar, y no drenaba. Y era como un pozo. Sí, entonces, yo estuve ahí y, bueno, rápidamente hablamos con los vecinos, tuvimos algún altercado con un grupito medio politizado, pero hablamos con los vecinos, nos dijeron hay que abrir la ruta, nos llevamos un vecino con nosotros al centro de monitoreo. Eso, y ahí... Perdón, ¿está cerca de dónde eso? ¿El agua de dónde viene? Ingeniero White está cerca del puerto. Del puerto. Del puerto, sí. Es como una ciudad casi portuaria, sí. Está cerca del puerto. Cruza la ruta 3, que es una ruta nacional, que hoy, entre ayer la abrimos y hoy la terminamos de abrir con Vialidad Nacional. Y ¿qué ahí significa abrirla? Hicimos un pozo para un canal en el medio de la ruta. ¿En la ruta 3? Sí, por supuesto. ¿Y para que drenara? Claro, es decir, porque cuando yo fui ayer a Ingeniero White, los vecinos me decían, hay bombas sacando agua, pero no salimos más así. Y ellos habían tenido una experiencia en el 2001 que se les había inundado el barrio y entonces habían roto la calle. Entonces nos fuimos corriendo hacia el centro, digamos, de coordinación donde estaba el intendente. Ahí trajimos al de Vialidad Nacional y dijimos, bueno, directamente vamos. El de Vialidad Nacional se fue con el vecino y ahí comenzaron las obras. Hoy, digamos, está mucho más aliviado, bajo, mucho más aliviado, mucho más bajo. Porque bueno, se abrió un canal que cuando uno lo ve, la cantidad de agua que sale por ese canal, hay otra parte que el agua cuesta más y hay 9 bombas en este momento de las Fuerzas Armadas. Tratando de sacar el agua. 9 bombas de achicamiento de agua, que son las que se usan en los buques. Sí. Ahí por suerte está la base de la Armada. Y encontraron las bombas. Y entonces ahí las bombas de achique de agua se llaman, están trabajando en una zona donde es más difícil. Está más difícil que escurra, se ve que están todas las salidas. Entiendo. Ahí está la camioneta. Impedidas. Wow, sí. Qué desesperación. Ahora, ministra, en algún momento, no sé a qué hora usted me dirá, unos cuantos vecinos se pusieron nerviosos y les enrostraron cosas a usted y a Petri. Yo lo vi y lo vamos a mostrar ahora porque somos periodistas. Yo le quiero decir lo que pienso. Yo supongo que usted entenderá lo que pasa con la gente, sí, lo aguantará y lo soportará, ¿no? Sí, pero yo estuve en ese lugar, tuve 45 minutos, estuve con los vecinos, me dijeron lo que había que hacer, tuve después una reunión que se organizaron entre ellos. Y cuando ya me iba, un grupo... ¿Esto es lo que estamos viendo ahora? Bueno, este grupo más politizado vino... Está politizado. Sí, claro. Sí, inclusive dijeron, somos del Pueblo Obrero. ¿No? Poneme audio, por favor. Lo dijeron directo. ¿Somos del Pueblo Obrero? Sí, un grupo más politizado vino a... ¡Buscate como nosotros! Imagínense que... Bueno... ¿Está usted y Petri, no? Ahí por lo que estoy viendo. Sí, por supuesto. Estuvimos aproximadamente 45 minutos, hicimos reunión con la gente,
inclusive yo lo mostré en la reunión donde me dicen hay que abrir la ruta, y nosotros a las 2 horas teníamos la ruta abierta. Cuando nos estábamos yendo ya, vino un grupo más violento, digamos, con las típicas, digamos, consignas. Usted dice que fueron fogoneados políticamente. No, a ver, eran del barrio, pero estaban, digamos, sabiendo que estaban generando una situación. Un hecho mediático. Un hecho mediático, por supuesto. Así que nosotros sabíamos esto, pero igual fuimos al lugar porque era un lugar al que todavía no había ido nadie. Inclusive cuando nosotros llegamos al centro de monitoreo, hablando con el intendente Federico Susbieles, y le contamos, y llevamos un vecino que vino conmigo en la camioneta, llevamos un vecino que era... Susbieles no sabía... A ver, es que fue muy rápido, es que fue muy rápido. Usted se tiene que imaginar una ciudad totalmente colapsada, donde las personas que tenían que ir, inclusive al centro de monitoreo, donde no llegaban. Entonces no se le puede echar ninguna responsabilidad a Susbieles, que estuvo desde el primer momento hasta después. Es decir, cuando Susbieles no se le puede... Es el intendente. Es el intendente. Y es la referencia política, creo que es peronista, Unión por la Patria. Sí, pero digo... No tiene nada que ver. En estas circunstancias no se puede... Bueno, me parece bien que no se aproveche políticamente. En todo momento, y bueno, y a eso, digamos, esa quizás es una diferencia, ¿no? Es decir, en ese lugar estaba la prefectura y en ese lugar estaba el ejército. Ahora, ellos estaban haciendo su trabajo, estaban sacando gente en botes y en anfibios. Ahora, quizás no habían podido hacer la evaluación de que había que hacer esa apertura. Fueron los vecinos los que nos dijeron que había que hacer la apertura. Y fuimos, o sea que los vecinos están más y mejor informados. Porque lo habían vivido en el 2001, entonces nos contaron. Y por eso yo me llevé al vecino, digamos, que al final vino Es una película, perdón, ministra, pero sí. Usted es una ministra, me está contando algo que parece una película. Los vecinos están más y mejor informados que en general que las autoridades, perdón. Bueno, porque el agua cayó de golpe. No se tenía, decir... No había ninguna referencia antes. A la mañana nosotros nos reunimos y nos dijeron, en el comité, dijeron, las zonas que están más complicadas en este momento son Ingeniero White y Cerri. Entonces, nosotros, el Javier Alonso, ministro de la provincia, se fue para Cerri, nosotros nos fuimos para Ingeniero White, estuvimos hablando, nos dijeron que teníamos que hacer esto y al final, bueno, hubo este tironeo con una parte de la gente, no con los que habíamos tenido la reunión, y subimos a un vecino y fuimos, llamamos a Vialidad y hoy el barrio, si ustedes no sé si tienen el material, pero hoy el barrio tiene un canal cortando una ruta nacional que después la vamos a tener que arreglar porque es por donde pasa todo. Tenemos el material, eso, si no pídamoslo para quién nos puede suministrar. Entonces, lo que se nota es que la ruta 3 tiene abierto un canal. Sí. Ese canal lo abrieron prefectura y... No, lo abrió Vialidad. Lo abrió Vialidad. Usted llamó a una Vialidad y lo abrió Vialidad. Claro, ahí mismo nos fuimos hasta ahí. Y claro, fue como... Es decir, no había... ¿Eso qué es? Perdón, ¿esto qué es? ¿Un dron? Mostrando... No sé. No lo sé. No sé qué habrá volado, puede ser un dron, sí. No lo sé. Esto es material de la Nación, el dron de la Nación. Perdón mi ignorancia, me dicen después qué es. No lo sé. Ahí hay una estación Action, ahí hay... Claro, no se podía ni cargar nafta, ¿no? Claro, era una situación de total y absoluto... Aparte, se fueron generando como sectores aislados. La gente no tenía luz, entonces no tenía batería en los celulares. No podían avisar, estaban encerrados en sus casas. Entonces, había miembros de Fuerza de Seguridad, por ejemplo, Gendarmería perdió todo. ¿Cómo perdió? No entiendo porque ¿perdió todos los equipos? Todos los autos, todos los equipos, todo. Porque el predio de Gendarmería, que está en el centro de la ciudad, que tenía más de 60 autos,
Todos fuera de servicio, todos. ¿Le puedo Tenía algunas camionetas que estaban, digamos, haciendo trabajos y fueron las únicas que se salvaron. ¿Le puedo pedir a Luis Gasulla, producción, ustedes me van llevando, o a Tomás Díaz Cueto, que creo que tiene algo, cuando lo tenga que nos lo diga, por favor, o que nos lo anticipe. Tomás Díaz Cueto está ahí, Eso debe ser también... El arroyo. Eso debe ser el arroyo, no es ningún canal aliviador, eso es un arroyo. Bueno, los canales aliviadores... Se hicieron fuera de eso. Y no, los canales aliviadores rebalsaron totalmente y esas fueron las peores inundaciones que hubo. Entiendo. Porque una cosa es la lluvia y otra cosa es cuando después se desborda y sale de abajo hacia arriba. Y las napas empiezan a largar agua, entonces eso genera una doble inundación de la lluvia y de la destrucción que genera. Y además los canales aliviadores chocaban contra el mar, porque el mar está alto a la noche, chocaban contra el mar y volvían a traer el agua. Antes de que Luis me dé información que tiene preparada, ministra, pregunto, ¿no? Lo que sucedió hace 3 días, 4 días, cuando empezó a llover a las 4 de la mañana, ¿no? En Bahía Blanca. ¿Puede volver a suceder dentro de poco? Bueno, a ver, nosotros confeccionamos un mapa de incidencias que tiene un análisis de las cosas que pueden suceder. Meteorológico. Por supuesto, basados en el Servicio Meteorológico Nacional, pero tenemos el Sistema Nacional de datos de todo lo que puede suceder. Entonces podemos prever algunas cosas y otras cosas no se pueden prever. Entonces todo aquello que se puede prever uno tiene que tratar de actuar antes. Lo que no se puede prever, bueno, pasa esto, ¿no? Como sucedió en la famosa inundación de Santa Fe. Con La Plata. 170 milímetros año. Es una zona muy seca. Bahía Blanca tiene 170 milímetros año. Y cayeron al año. 300. Y cayeron 300 en 8 horas. Así que, a ver, no hay... Digamos, uno puede decir los canales aliviadores no estaban bien, lo que quiera. Es decir, con toda la infraestructura perfecta... En 2012, ministra, se había planteado la idea de hacer una obra hidráulica. Se pidió un informe al CONICET y no se hizo. Puede ser. Digo, hay que hablar con todos los responsables porque... Yo en este momento no quiere analizar eso porque sería injusto, ¿no? En algún momento hay que analizar, digamos, a ver, nuestro país es un país que está muy mal en su infraestructura. Usted viajó por todo el país varias veces. Y hace muchos años que está muy mal. Y uno analiza... Rutas y obras de infraestructuras complejas no hay. Obras hidráulicas, bueno, esto pasó en Santa Fe, pasó en La Plata, obras hidráulicas, rutas, un montón de cosas que hacen que cuando hay fenómenos, estos fenómenos sean más profundos. Pero bueno, uno puede decir, en una ciudad como Nueva Orleans hubo un fenómeno parecido... Y se suponía que tenía que estar preparada y tampoco resistió. Se suponía que tenía que estar preparada y no resistió. Entonces, como pasó ahora en Los Ángeles con los incendios. Sí. Luis Gasulla, ¿qué información tenés a esta hora? Contanos, por favor. Información ahora de Karina Banfi, que está en este momento en el Comité de Crisis.